Yo me aferro al carácter de la convocatoria, que es el de una asamblea, y por ello tengo intención de proponer que se someta a votación, que esto fundamentalmente es una asamblea, el apoyo activo a la lista que se ha conformado para estas elecciones de CTA Yasky, la CTA más oficialista, la central y la burocracia sindical más oficialista que hay, que acá la compañera Alejandra mencionó hace unos momentos, y que es la lista 3. Esta lista 3 es el producto de un gran reagrupamiento clasista, un fuerte reagrupamiento clasista, un movimiento, ya en sí misma es una conquista política que se expresa en la docencia combativa, de los UTEBAS multicolor, de la asamblea de docentes autoconvocados salteños, de los docentes de todo el país, en los trabajadores del neumático que se agrupan y se organizan en el SUTNA de San Fernando, el sindicato de trabajadores del neumático de San Fernando, en los delegados combativos del SUBTE, en los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. Es decir, una gran lista que va a dar batalla política contra la burocracia sindical más oficialista y por ende contra el gobierno nacional, contra su política de ajuste, contra su política de entrega, contra el pago de la deuda externa. Y vamos con un programa. Y vamos con un programa que plantea la reapertura de paritarias, 11.000 pesos de salario mínimo, actualización automática de acuerdo a la inflación, aumento de emergencia para los jubilados de 3.000 pesos, no el pago de la deuda externa, un plan de lucha, huelga general, no el pago de la deuda, obviamente no el pago de la deuda, y que la crisis la paguen los capitalistas. Es decir, vamos a confrontar directamente con el gobierno. Entonces, acá en la región, en primer lugar se ha conformado a nivel nacional en 8 provincias y en 20 regiones y listas en 20 regionales y locales. En la región se ha conformado una lista con un frente que agrupa al 80% de las agrupaciones que componen el SUTEBA La Plata, el SUTEBA Ensenada, delegados combativos del SUTEBA Berizo y docentes universitarios de la Universidad de La Plata. Vamos a una gran lucha, vamos a intervenir políticamente, es una elección tremendamente política y por ello lo que quiero plantear es lo siguiente. Creo que no se tiene que reducir la campaña de esta elección solamente a aquellos compañeros que justamente vamos a combatir directamente, frontalmente en estos frentes que intervenimos dentro de la elección o dentro de los padrones que están incluidos. Esta es una elección que anticipa, por el carácter político que tiene y por el contenido político que tiene, la elección del año que viene, las elecciones del año que viene. Vamos a confrontar con el gobierno, compañeros. Las principales figuras de la lista oficialista son Yasky y Baradel, repudiados ampliamente por la docencia y por el conjunto de los trabajadores que han percibido y los identifican justamente como los grandes entregadores del conjunto de las luchas. Mi propuesta es la siguiente, que el apoyo activo se traduzca en que toda esta regional, de acá en este caso de lo que tiene que ver con el Partido Obrero y el conjunto de los agrupamientos de la izquierda combativa y clasista, apoyen esta lista más allá de que estas listas estén presentes en esos lugares de trabajo. Es decir, me refiero a estudiantes universitarios, a aquellos ministerios que no intervienen directamente, trabajadores, compañeros que no intervienen directamente en esta elección, aún así vayan a dar la discusión política en función de la defensa del programa que esta lista plantea. Eso es lo que yo quiero proponer que se vote en esta asamblea, dado el carácter que tiene justamente. Bueno, nada más, compañeros. Delegada de la asamblea, una de las delegadas de la asamblea de Los Hornos, Celeste es la otra que está allá en el fondo. Toda nuestra asamblea en todo su conjunto participa de este plenario. Hoy
hubo compañeras que no han podido estar acá presentes por diversas razones de salud de sus hijos, pero es un logro muy importante para nosotros que una asamblea completa de inundados avale, apoye y respalde el Congreso que se hace. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros como vecinos comunes tuvimos que aprender a salir a la calle a luchar por todos los derechos que teníamos. Y empezamos a emprender un camino muy importante, que es aprender a luchar, a unir nuestras fuerzas y nuestros reclamos con otras luchas. Y en el camino de esta lucha, en año y medio, hemos constituido con otros familiares y víctimas un encuentro de familiares y víctimas por los derechos humanos, que este 10 de diciembre va a una marcha de todos los familiares y todas las víctimas de todos los casos que seguimos luchando por los derechos que tenemos y que el gobierno ha querido cooptar los derechos que tenemos los luchadores de calzarse nuestra camiseta de lucha, nuestros muertos y llenarse la boca hablando de derechos humanos. Por eso queremos sumar al encuentro que se vote y se apruebe el acompañamiento de la lucha que llevamos adelante, familiares y víctimas, por todos los casos de impunidad, no solamente de inundados, sino todos los casos de impunidad que hay y que estamos todos desparramados, pero por lo menos empezamos a aprender ese camino para empezar a unirnos y empezar a luchar todos juntos, que es muy difícil llevar adelante cada caso y cada situación porque son distintas, pero a la larga nos terminamos dando cuenta que ese camino y esas responsabilidades siempre terminan en el mismo lado, siempre es el gobierno nacional, provincial y municipal, y los funcionarios de turno que están aliados en el gobierno kirchnerista son los responsables de todas las cosas que nos pasan a nosotros. Y bueno, no me puedo ir de acá sin felicitar a nuestra abogada ejemplar, que ayer estuvo con una audiencia muy importante, que ya es querella de la causa con la Asamblea de Tolosa, y que nosotros la semana que viene nos estamos presentando como querellantes en la causa de inundados para seguir luchando y seguir uniendo las fuerzas, porque es parte de lo que tenemos que hacer, seguir luchando desde la calle y que nadie nos venga a querer llevar para el otro lado y hacer confundir los derechos que tenemos como trabajadores y como luchadores y en todo lo que es cotidiano de la vida común. Muchas gracias. El debate que atravesó estos últimos meses a la UJS y a la juventud en general, y que en gran parte se vio tocada por el desarrollo de este Congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda. Porque, bueno, acá se comentaron distintos aspectos del plan económico oficial, de hacia dónde gira la descomposición del régimen político y económico del país, se habló también de la crisis educativa, y nosotros partimos de la caracterización de que parte de este armado para que la crisis la paguemos los trabajadores, que implica, como mencionó también el compañero Néstor, la desvalorización de la fuerza de trabajo. Lógicamente, eso apunta a destruir el sistema educativo. El vaciamiento de la educación pública, de las escuelas, el altísimo grado y nivel de deserción, la degradación de los títulos universitarios, apunta por un lado a que todos los títulos de estudiantes secundarios, técnicas, artísticas y estudiantes terciarios y universitarios tengan de un menor valor a la hora de ingresar al mercado de trabajo. Y por otro lado, apunta a hacer de la propia educación y del vaciamiento educativo otro nicho económico para explotarlo en términos capitalistas. Entonces tenemos que de la matrícula de la provincia de estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires, la mitad asiste a colegios privados, y en el caso de la universidad, que también prolifera universidades privadas, y en la propia universidad pública se tejen convenios con las grandes empresas, pasantías en las cuales se precarizan los estudiantes, y todo tipo de negociados a través de aranceles y acuerdos con los empresarios y con el Estado. Y desde esta caracterización es que nosotros entendemos la lucha política que se plantea en el terreno de la juventud. Porque
Porque si nosotros tenemos este cuadro y esta política del gobierno nacional, de la ley nacional de educación, de la educación artística nacional, de la ley de educación técnica nacional, de la ley de educación superior, que sigue vigente desde el menemismo, y toda una política de instrucción educativa, lógicamente para profundizarla en un periodo de ajuste, necesitan regimentar el movimiento estudiantil, el movimiento de la juventud. Esa es la disputa política que se presenta hoy en día en la universidad y en los colegios secundarios. Los ministerios, el rectorado de la universidad, los decanatos y las distintas oficinas del Estado tratando de meterse, de maniatar a los centros de estudiantes, a las federaciones estudiantiles, para que no sean un factor de desarrollo y de organización de la lucha estudiantil, para quebrar esta política de destrucción educativa, de vaciamiento educativo y de precarización social y laboral de la juventud. Y fue a partir de la primera asamblea de cara a este Congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda que nosotros, clarificando esta pelea política que se presentaba, definimos cuál era la pelea que teníamos que dar en el Congreso de la Federación Universitaria de La Plata. Fuimos a ese Congreso a poner de relieve la lucha política que se presentaba, cómo efectivamente tenía que intervenir el movimiento estudiantil y la corriente de izquierda para derrotar a la lista del gobierno, de la Franja Morada, y generar el terreno para un proceso de organización y lucha. Fuimos a poner eso de relieve, a defender esa política del Congreso de la Federación, y sobre esa base, y para desenvolver esa política, es que hemos ingresado a la Secretaría General de la Federación. Acá tenemos en la mesa sentado al secretario general de la Federación, que por mensaje de texto me pidió que le tire flores porque si no se las llevaba todas a Amelia, así que bueno, había que hacer referencia. Eso fue una de las luchas políticas que nos trazamos desde la primera asamblea. Otra lucha política que presentamos a partir de esa asamblea fue una campaña en toda la universidad contra la precarización laboral. Acá deben haber también compañeros de las cooperativas Argentina Trabaja que desarrollan tareas en la universidad, también compañeros becados de los servicios de centros de estudiantes, pasantes, todo tipo, investigadores, todo tipo de ejemplos del desarrollo de la precarización laboral en la universidad, de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, graduados y demás. Y lo interesante fue que en la segunda asamblea que hicimos pudimos balancear la evolución de esa campaña, como la elaboración de proyectos de cara al Consejo Superior, como el debate a partir de las conclusiones de la asamblea, como el impulsar una movilización al rectorado y demás había servido para preparar y para reactivar un movimiento de lucha contra la precarización laboral. Las firmas que se juntaron en las cooperativas, un cuerpo de becados de los distintos centros de estudiantes que se conformó a partir de esta campaña. Es decir que el propio debate político de la Asamblea y el método de impulsar campañas y resoluciones, abordando aspectos políticos reivindicativos, no solo sirvieron para que nosotros comprendamos y podamos caracterizar con más claridad cuál es la lucha política, sino para desenvolver un proceso de organización estudiantil, para dar las batallas que tenemos planteadas por nuestras reivindicaciones y, como decía hoy, contra el vaciamiento, el ajuste, la privatización y la precarización laboral. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que este método, y desde nuestra experiencia, como el método de elaboración política de este Congreso apunta a desarrollar al movimiento obrero y a los trabajadores en general de todo el país como una alternativa política, sobre la base de plantearse objetivos, peleas, batallas, trazar plan de acciones concretos y sobre esa base ir llegando a conclusiones políticas que indudablemente nosotros venimos compartiendo, que es la construcción de una alternativa política revolucionaria y la lucha por un gobierno de trabajadores. Creo que este Congreso apunta en gran parte a amplificar un poco la audiencia y los sectores de la vanguardia obrera, estudiantil, de luchadores de derechos humanos, barriales y demás, a este debate, al debate que tenemos que encarar una salida de la crisis con un plan económico propio de los trabajadores, con una alternativa política propia de los trabajadores, y en ese sentido me interesaba recalcar la experiencia de la propia juventud, las batallas que tenemos planteadas, porque a partir de este método es que nos hemos tratado una intervención de cara a elecciones de centros de estudiantes que van a ser a principios de noviembre, donde tenemos grandes desafíos para la Unión de Juventudes por el Socialismo. Porque acá hemos intervenido en forma diferente por ahí a corrientes que solamente intervienen en la universidad o incluso a partidos de izquierda que son partidos nacionales, que han intervenido en esta elección en abstracto, es decir, en función de la campaña más cómoda, más pegadiza,
una campaña más seductora, es decir, en función de los propios intereses de referencia de una propia organización, e incluso en abstracto, porque se plantean una misma intervención sin discutir el cuadro de cada facultad y cuál es la lucha política que se planteaba. Nosotros hemos trazado un escenario concreto de poner sobre la mesa qué era lo que estaba en juego en esta elección, que es que las fuerzas del gobierno y del rectorado se juegan a fondo a maniatar a los centros de estudiantes. Se juegan a fondo, porque en este sentido es interesante, porque el gobierno desde hace años viene intentando construir una organización política que le responda a la juventud. Y desde el momento nosotros hemos marcado que es una impostura, que comenzaron reivindicando una cocina reaccionaria, como me acuerdo en el acto del Luna Park, en el cual Néstor Kirchner planteaba que en los 70 se tendría que haber fusionado la juventud peronista con la juventud sindical y demás, es decir, que ya nacía con cocinas reaccionarias, pero que nunca pudo penetrar efectivamente en grandes sectores de la juventud, aun cuando hayan apostado enormes recursos desde el Estado, desde las universidades, mismo de las autoridades de los colegios y demás. Y lo interesante es que ahora, en un cuadro de descomposición del régimen político, las fuerzas del régimen van a fondo en esta lucha política, porque el rectorado y el gobierno van a fondo en esta cruzada contra la juventud. Entonces la izquierda tiene que partir de poner eso sobre la mesa, y sobre esa base hemos conformado reagrupamientos de izquierda para defender la conducción del Centro de Estudiantes de Arquitectura, para dar la batalla, para derrotar a la lista del gobierno del rectorado en Humanidades, en Bellas Artes, conquistar consejeros directivos como en la Facultad de Naturales, y sobre esa base tratar en una nueva etapa de desarrollo político de la juventud y trazando la perspectiva del desarrollo de alternativa socialista para la juventud platense. Eso. Muchas gracias. Bueno, 3 o 4 cosas así un poquito para aportar a la asamblea. Primero, sobre la elección de la CTA. Nos hemos enterado que hay toda una cantidad de afiliados que por una especie de golpe de Estado, de los K que militan en ATE, están en el padrón de la CTA de las elecciones que se van a hacer ahora. Inclusive se ha abierto toda una crisis porque nos acusaban a nosotros, que habíamos, al Partido Obrero y a la izquierda, que habíamos volcado a esos afiliados al padrón. Creo inclusive, si no me equivoco, por lo que me dijo un compañero, por ejemplo, Astillero Río Santiago está todo completo en el padrón y vota. Ahora bien, nosotros no fuimos los que lo volcamos, pero me parece que ya que están en el padrón, tiene que ser un tema de cómo nosotros colaboramos en la campaña apoyando la lista 3 de la CTA contra Yasky y Baradel. Segunda cuestión, bueno, a mí me emociona cuando, esto es algo personal, cuando Víctor habla, porque cuando hacíamos la campaña por el Frente de Izquierda en las oficinas y sonaba el ringtone de su celular, que es la marcha peronista, íbamos repartiendo los folletos del Frente de Izquierda, uno dice, bueno, algo está pasando. Y a mí personalmente era como tener a mi abuela y a mi abuelo y a mi tía presentes, que eran peronistas, y era como, bueno, como que se cerraba el círculo, ¿no? Como que los compañeros que lucharon por Perón, por Evita, ahora ven que en la izquierda y en el Partido Obrero se levantan las banderas. Víctor salió, lástima que el reportaje salió en internet, pero bueno, igual fue valioso. Víctor militó más de 40 y pico de años en el peronismo y ahora está con todo, con nosotros, tratando de desarrollar el Frente de Izquierda. Inclusive, bueno, al lado de él está otro compañero que viene de otras experiencias políticas también y que ahora, luego de toda una serie de, bueno, de cuestiones, ve también que está en nosotros el futuro de la clase obrera. Bueno, para nosotros fue un año todavía es un año con muchas cosas. Empezamos con los docentes, con la huelga docente, con nuestra propia huelga por aumento de salario. Nuestra paritaria fue cerrada en forma inconsulta. Es la peor paritaria, el peor acuerdo paritario estatal de los últimos 7, 8, 10 años. La segunda cuota fue una cuota de más o menos 250 pesos para todos los estatales. Esta vez no hubo ni un solo peso al básico. Todo lo que se nos ha dado es plata absolutamente en negro. Y ATE, nuestra conducción en el sindicato, ha sido impotente ante esta situación. No ha sido un factor en todo el año que llevamos realmente para poder reabrir la paritaria. Eso ha traído como resultado
que en los ministerios hayan surgido muchas luchas de tipo salarial. Tuvimos la lucha de los compañeros de la Secretaría de Gobernación, tuvimos una lucha en IOMA, tuvimos una lucha en educación que yo les quiero decir que fue muy importante y que tuvo un hito impresionante en los compañeros donde trabaja Churi, en la Torre 1, porque estuvieron luego del 5 de marzo casi, a ver si me equivoco, 200 días de paro y retención y asamblea. Era la gota en la piedra, con una persistencia impresionante. Y eso ha traído como desenlace que en la Dirección General de Escuela, un ministerio de 3.000 trabajadores, ningún trabajador gane en nuestro plus salarial menos de 1.000 pesos. Hemos logrado establecer un piso. Nuestra compensación salarial es la que defendimos con la huelga y con la toma, las que nos querían recortar y nos querían que se acabara en época la huelga y la toma. Y yo me detuve un poco eso, no para quedarme en lo particular, es importante para refutar la tesis de nuestra conducción del sindicato. Luego que se cerró la paritaria en forma inconsulta, los dos sindicatos que la firmaron fueron SOEM y UPCN, no realizaron ninguna asamblea en ningún ministerio, no tenían mandato para cerrarla. Si se hubieran hecho asambleas las hubieran perdido todas. ATE decía que los trabajadores lo dan, es muy correcta la consigna de reapertura de paritaria, pero no quieren luchar. Bueno, todo lo que conocemos hace años y años. Nosotros, influenciados por la huelga docente, nosotros palpitamos el espíritu, el calor de la huelga docente, muy entusiasmado por lo que pasó en Salta con la huelga autoconvocada, porque fue una huelga que pudo reabrir la paritaria y logró un nuevo aumento de salario. Entonces para nosotros no era la misma película de todos los años, que nos cierran la paritaria, hecho consumado, nos rompemos el alma, pero no podemos reabrir la paritaria. Y de alguna manera, en Educación C reabrimos la paritaria, porque hay cantidad de trabajadores que no tenían esta bonificación, no tenían esta compensación salarial, no tenemos los números, pero muchos trabajadores han obtenido ahora, que lo van a cobrar los primeros días de noviembre, un aumento de 1.000 pesos en sus ingresos de bolsillo. Imagínense que la segunda cuota del aumento salarial para todos los estatales fue de 250 pesos. Entonces, es muy importante lo que ha sucedido. Ni hablar que logramos el cierre de las causas de los trabajadores de Educación C. Porque es un triunfo popular impresionante. Ni hablar, bueno, me hicieron una seña y me hicieron perder. Pero bueno, y una cosa que les queríamos, bueno, estamos, lógicamente que, bueno, acá en La Plata se hicieron una serie de asambleas para el Congreso del 8 de noviembre, tanto de Educación como de otros compañeros estatales de otros ministerios. Después me parece que los delegados lo vamos a elegir todos juntos, pero a nosotros nos interesa ir al Congreso porque vemos que el clasismo se desarrolla no solamente porque luchamos, no solamente porque tenemos un método distinto que la burocracia sindical, estamos en contra del método del paro aislado, sin continuidad, porque no termina en nada, envalentona el gobierno, porque te mete los descuentos, sino además porque se desarrolló la izquierda. Yo tendría que haber sacado una foto, Flor estaba presente, el día después que Néstor Vidrola fue consagrado diputado, porque había una asamblea de Educación Sede y había como 70 trabajadores, cada uno sentado en un lugarcito, leyendo la prensa obrera con los resultados del Frente de Izquierda. O sea, nos desarrollamos porque luchamos, pero nos desarrollamos, y creo que más inclusive, porque se está desarrollando la izquierda, se está desarrollando el Partido Obrero y se está desarrollando la izquierda revolucionaria. O sea, vamos porque queremos seguir profundizando, queremos expulsar la burocracia sindical, queremos seguir. Acá en La Plata hay una situación, bueno, el año que viene hay las elecciones de ATE, salió también un artículo de prensa obrera, este año ganamos la Junta Interna del ARBA. Muy importante, o sea, acá es una... En economía afianzamos posiciones clasistas, acá hay una situación, y bueno, y tenemos la abstención de la izquierda, en la elección de CTA Micheli, en la elección ahora de CTA Yasky, entonces tenemos todo un desafío el año que viene. Bueno, gracias, nada más.